¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la edición central de Congreso Noticias. Yo soy Jorge Álvarez y en los siguientes minutos les presentaré un resumen informativo del acontecer parlamentario. Antes los invito a ver nuestros titulares. Ministro de Defensa, Jacques Balaquivi, se presentó ante la Comisión Permanente para informar sobre denuncia a periodistas que revelaron presuntos malos manejos en presupuesto de inteligencia. Presidente del Congreso señaló que próximo Parlamento podría actualizar la documentación del caso Lavallato para reabrir investigación. Vicepresidente de la Asamblea Nacional Venezolana visitó al titular del Parlamento Nacional junto a otros líderes de ese país. Ellos recibieron respaldo en su lucha por la democracia. Comisión Especial de Seguridad Ciudadana del Congreso recibió al ministro del Interior, quien señaló que compra de camionetas policiales se desarrolló de manera transparente. Ex embajador en Honduras, Guillermo González Arica, recibió la Medalla de Honor del Congreso por su contribución en la difusión de la gastronomía peruana. Comenzamos de inmediato con el desarrollo de las noticias. Y vamos rápidamente con nuestro compañero Carlos Castro, quien nos tiene el reporte más completo sobre la sesión de la Comisión Permanente, donde se presentó el ministro de Defensa, Jacques Balaquivi. En una sesión que se prolongó por más de 5 horas, la Comisión Permanente del Congreso recibió al ministro de Defensa, Jacques Balaquivi, quien informó sobre la denuncia formulada contra un grupo de periodistas de un programa televisivo local, que denunció hechos irregulares y operaciones económicas indebidas en perjuicio de las acciones que se realizan en la zona del Braem. Según señaló el titular de Defensa, la denuncia se basa en argumentos de derecho y de hecho, pues se ha revelado información que resulta de interés del Estado conservar como secreta, porque involucra aspectos vinculados con la seguridad nacional y con el rol que vienen cumpliendo las Fuerzas Armadas en la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico en la zona del Braem. Por su parte, los legisladores plantearon su malestar debido a que en ningún momento el ministro Balaquivi se expresó sobre los correctivos para esos militares que han hecho mal uso de los fondos asignados para combatir el terrorismo y el narcotráfico en el Braem. Señaló además que esta denuncia no se trata de ningún tipo de venganza política ni una amenaza a los periodistas, sino de denunciar un delito y resguardar el sistema de inteligencia que utilizan las Fuerzas Armadas para operar en el Braem, que busca la pacificación en esa zona del país. Finalmente, la sesión pasó a reservada solicitud del titular de Defensa para que pueda brindar su informe, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas sobre asuntos secretos. Sí, más temprano el presidente del Congreso señaló que espera la rectificación del Ministerio de Defensa sobre la denuncia realizada a los periodistas acusados por traición a la patria. El titular del Parlamento, Luis Iberico Núñez, lamentó la denuncia realizada en contra de los periodistas de un medio local por traición a la patria al difundir un informe de supuestos actos de malversación de fondos asignados a la lucha contra el narcotráfico. Dijo que se espera se pueda rectificar dicha denuncia realizada por el ministro de Defensa como un importante gesto político. Yo espero que puedan todavía rectificar esto. Yo sé que así retiren la denuncia o se desistan, esto ya está corriendo, ya está en manos de la Fiscalía. Pero el gesto político es muchas veces importante y más importante todavía que el derrotero jurídico que esto pueda tomar. Porque el gobierno que en todo momento ha mostrado respeto por la libertad de prensa, no es bueno que se vaya con esta mácula porque daña mucho la imagen. Con respecto a los temas pendientes que serán analizados en la sesión permanente del Parlamento, el presidente manifestó que le gustaría que se debata el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo sobre la ley de los auxiliares de la educación, otorgándoles mejoras económicas y estabilidad laboral. A mí me gustaría que se apruebe la ley de los auxiliares de la educación, que es una ley que ha venido del Ejecutivo, que les va a dar una mejoría económica, mayor estabilidad, y espero que eso, por ejemplo, lo podamos aprobar en la Comisión Permanente. Y tras ser consultado sobre la conformación de las próximas comisiones de presupuesto, fiscalización y defensa, Iberico Núñez manifestó que tanto fiscalización e inteligencia son tradicionalmente presididas por la bancada de oposición y de presupuesto por la bancada oficialista, pero que son usos y costumbres parlamentarias, no de carácter obligatorio. Espera se continúe con esta práctica como el equilibrio del control que debe existir entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo. Usos y costumbres, no obligaciones. Ojalá esto se conserve porque creo que es una mejor forma de mantener ese equilibrio que tiene que haber dentro de el control que hay entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Finalmente, aclaró sobre la reunión que sostuvo con los nuevos parlamentarios de Peruanos por el Cambio en una charla realizada gracias a Idea Internacional, donde también asistió el presidente electo Pedro Pablo Kuczynski en un almuerzo al término de la conferencia.
Invitado por Idea Internacional para darle una conversación más que una conferencia a los nuevos parlamentarios especialmente, muy productiva, muy ilustrativa, y luego me invitaron a un almuerzo donde estuvo en efecto Pedro Pablo Kuczynski. Pero ahora sí, si la pregunta es si hemos hablado de gabinete, de carteras, no, es un tema que no hemos conversado. El presidente del Parlamento también se pronunció sobre el informe final del caso Lava Jato, que no pudo ser visto en la última sesión plenaria. Señaló que si el próximo Congreso presenta una moción, se podría actualizar la documentación entregada por el congresista Juan Pari para que se reabra la investigación. Escuchemos. No se lograron las firmas y si no hay una voluntad política expresada en esas firmas, pues nada más puede hacer el presidente del Congreso. Pero el esfuerzo se ha hecho y esto no es un desperdicio porque de todas maneras el próximo Congreso, aun cuando estos temas se archivan, pueden actualizarlos y pueden utilizarlos para reabrir una investigación. Quiero informar que el presidente del Congreso no puede desclasificar. Eso le pudo corresponder al Pleno, de lo contrario estaría infringiendo la ley y sería una gravísima responsabilidad. Pero tampoco puede hacerlo la comisión permanente porque es el pleno al cual se rindió el informe y es el pleno el que podía desclasificar en ese momento la información. Ahora, el ministro de Defensa Balakivi va a venir esta tarde. Mire, bueno, esto escapa inclusive a la voluntad del propio congresista Pari. No puede otro que no sea. Y nosotros no tomamos la decisión de que se clasifique. Fue la propia comisión la que decidió entregar estos informes con carácter de secreto. ¿Se puede desarchivar? Se puede actualizar. El término correcto es actualizar. Vale decir, recuperan esos informes, tienen que armar una nueva comisión, pero eso lo pueden utilizar como material ya avanzado para las futuras investigaciones. Y en otras noticias, el vicepresidente de la Asamblea Nacional Venezolana visitó al titular del Parlamento Nacional junto a otros líderes de ese país y recibieron el respaldo en su lucha por la paz y la democracia. El titular del Parlamento Nacional, Luis Iberico Núñez, recibió en el despacho de la presidencia a la delegación de la Asamblea Nacional Venezolana, encabezado por el segundo vicepresidente, el diputado Simón Calzadilla, además de Jesús Calzals y Paulina Fachín, del Grupo Venezolanos en el Perú, como parte de sus actividades protocolares. Nuestros mejores deseos y toda nuestra colaboración posible para que el pueblo venezolano recupere la paz, la libertad y la democracia en su sentido más sustancial. Asimismo, saludó a sus pares del Parlamento venezolano y expresó su preocupación por los presos políticos que esperan su libertad. Desde aquí, diputado, transmita al Parlamento de vuestro país, transmita a esas fuerzas democráticas que han sabido dar la lucha sin desmayo, sin temor, el saludo del Congreso peruano. Lleve también nuestro saludo a los presos políticos, cuya libertad demandamos. Y tenga la seguridad que este Parlamento que se va y el Parlamento entrante van a seguir colaborando en todo lo que se pueda con el pueblo venezolano y con nuestros hermanos diputados y nuestros hermanos senadores del Parlamento venezolano. Por su parte, el diputado venezolano agradeció el gesto del titular del Legislativo y explicó la situación grave que vive su país, calificándola como la más crítica de su historia. Estamos atravesando una de las situaciones más graves, críticas y dolorosas de toda nuestra historia y queremos agradecerles enormemente al pueblo peruano, a los congresistas peruanos, hombres y mujeres comprometidos con la democracia, con la humanidad y con el pueblo de Venezuela y de América Latina, los gestos, el apoyo, la comprensión que han tenido para con nosotros. Finalmente, manifestó que vienen luchando por el derecho al referéndum, contemplado por la Constitución venezolana, que se puede realizar a mitad del periodo presidencial para ratificar o revocar a un mandatario. Agregó que espera emprender un nuevo camino a la reconstrucción de un país libre gracias a la solidaridad recibida de los gobiernos comprometidos con la democracia de América Latina y el mundo. Y estamos luchando para activar ese derecho de nuestra Constitución que tenemos los venezolanos, para que la transición hacia una Venezuela mejor sea de forma democrática, pacífica, participativa. Y en ese contexto es que el apoyo de los gobiernos, de los pueblos y de los parlamentos de América Latina y el mundo están aportando un gran, no podemos decir un granito, un océano de arena en el contexto de lo que es la situación del desconocimiento por parte de ese derecho del gobierno que hoy tenemos en nuestro país.
El Ejecutivo promulgó diversas leyes aprobadas por el Congreso de la República. Una de ellas es la Ley de la Carrera Fiscal. Veamos qué otras normas fueron publicadas. La ley número 30483 de la carrera fiscal fue aprobada por la representación nacional en mayo del presente año. Entre sus principios rectores señala que el Ministerio Público es un organismo constitucionalmente autónomo, ejerce sus funciones de manera independiente y objetiva, con arreglo de la Constitución política y a la ley. También fue publicada en el Diario Oficial El Peruano la modificación de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, ley número 27867. Esta precisa que los gobiernos regionales tienen como órgano representativo a la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales u otras asociaciones de gobiernos regionales que se constituye conforme a las normas establecidas en el Código Civil. La disposición legal fue aprobada vía insistencia por el Congreso de la República y tras haber sido observada por el Poder Ejecutivo. La promulgación estuvo a cargo del titular del Poder Legislativo, Luis Iberico Núñez, quien suscribe la norma junto con la primera vicepresidenta, Nathalie Condori. De igual manera, fue promulgada la Ley para la Reactivación de la Comisión Ejecutiva creada por la Ley número 2783, que implementa las recomendaciones derivadas de las comisiones creadas por las leyes 27542 y 27586, encargadas de revisar ceses colectivos efectuados en empresas del Estado sujetas a procesos de promoción de la inversión privada y en entidades del sector público y gobierno regional. De otro lado, mediante la Ley 30481, fue creado el distrito de Megantoni en la provincia de la Convención, departamento de Cusco. Y al volver, el ministro del Interior se presentó en la Comisión de Seguridad Ciudadana para informar sobre compra de patrulleros. Regresamos con los detalles. Y recuerde que puede acceder a nuestro portal web y seguirnos en nuestras cuentas en las redes sociales de Facebook, Twitter y nuestro canal en YouTube. Ya volvemos. Continuamos con más aquí en la edición central de Congreso Noticias. Ante la Comisión Especial de Seguridad Ciudadana del Congreso, el ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, señaló que el proceso de compra de camionetas policiales se desarrolló de manera transparente, cumpliendo con los requerimientos establecidos por la Policía Nacional del Perú. El ministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, fue enfático en señalar que la compra de nuevos patrulleros policiales al gobierno de Corea del Sur se desarrolló de manera transparente, cumpliendo con las especificaciones técnicas establecidas por la Policía Nacional del Perú. Además, afirmó que esta adquisición se ejecutó de acuerdo al Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2013-2018, en el que establecía modernizar la flota vehicular. Así lo dio a conocer en la sesión extraordinaria de la Comisión Especial de Seguridad Ciudadana del Congreso, que preside el congresista Renzo Reyardo. ¿La compra fue transparente o no? Ya hemos mostrado toda la línea, cómo se ha procedido, cuáles han sido los concursantes, cómo se ha dado toda la licitación, la compra gobierno a gobierno. ¿Sirven o no sirven? Toda la parte técnica ya la planteó el general Cayo. ¿Por qué? Porque es una decisión, las especificaciones técnicas de lo que requiere la policía y lo que necesita la policía. Entonces, esas dos preguntas yo creo que tienen que estar bien claras, porque el tema es técnico, no es tema político. El ministro del Interior estuvo acompañado del viceministro de Gestión Institucional, Leoncio Delgado, y del director ejecutivo de la Policía Nacional del Perú, el general Nicolás Cayo, quienes precisaron de manera técnica los procesos de contratación. Como parte del procedimiento de gobierno a gobierno no es automático. En primer lugar, teníamos que desarrollar una indagación de mercado y para ello recurrimos a 22 empresas nacionales que estuvieran en condiciones de ofertar el vehículo, sus componentes de seguridad, sus componentes telemáticos, electrónicos, pero además que nos puedan brindar la garantía integral para su funcionamiento. Hace algunos años, nuestros patrulleros tenían el chasis del vehículo, se le adicionaba la sirena y circulina y nada más. Creo que hemos progresado porque estamos a la altura de policías modernas, porque recién hemos tenido vehículos con un blindaje para proteger a nuestros efectivos policiales.
Los parlamentarios coincidieron en dejar de lado las discusiones entre el ministro del Interior y el Contralor General de la República, Edgar Alarcón, respecto a cuestionamientos a la compra de patrulleros para mejorar la acción de la policía. Entonces es un tema de rutina, y es de rutina que la Contraloría haga observaciones, por lo general siempre hacen observaciones, entonces uno tiene que estar absolviéndolas. Pero cuando ya entra en un terreno de exceso de verbalización con adjetivos que van de un lado y del otro, más del lado suyo que del lado del Contralor, entonces es evidente que el tema se torna lo que es ahora, una gran noticia y una gran cobertura, y entonces se genera una situación de sobreactuación que empeora las cosas. La comisión también recibió al juez supremo del Poder Judicial, José Luis Lecaros, para que informe sobre las denuncias periodísticas al otorgamiento irregular de arresto domiciliario. El juez supremo informó que esto se debe a que los procesos se aplican con el antiguo Código Procesal Penal de 1991 y no se puede implementar el nuevo código en Lima por falta de presupuesto. Y luego de su presentación en el Congreso, el ministro del Interior manifestó que toda la información sobre la nueva adquisición de camionetas se envió a control interno el 22 de enero del presente año. Además, indicó que seguirán informando a Contraloría de todo el proceso de contratación. Todos los documentos oficiales de la Contraloría han sido totalmente adecuados, oportunos y contestables, aclarables. Y hemos demostrado paso a paso cómo la Contraloría acompañó el proceso del 2012 de los 800 patrulleros, las sugerencias que hicieron a raíz de esa primera compra para esta segunda compra, y hemos indicado justamente esas sugerencias que acogimos. Hemos puesto inclusive que el 20 de enero se envió todo el contrato a la Contraloría y la respuesta después del 23 de febrero de la OSI, que es de la Contraloría, justamente donde dice no hay ningún problema con el contrato. Pero igual, cualquier observación que se vaya encontrando, como nos ha hecho llegar la semana pasada la Contraloría, con 4 puntos muy concretos, que es sobre los talleres, sobre la grúa, sobre la capacitación, son contestables y estamos preparando justamente la respuesta. No hay ningún problema, más bien avalamos esta función de la Contraloría como siempre se ha hecho y la vamos a seguir contestando. El Conservatorio Nacional de Música distinguió al congresista Hugo Carrillo por su activa participación en la aprobación de la ley que declara de interés nacional y necesidad pública la construcción de la sede de esa institución. Con un emotivo recital en el auditorium de la Universidad Nacional de Ingeniería, la Orquesta Sinfónica del Conservatorio Nacional de Música distinguió al congresista Hugo Carrillo Cavero por el apoyo brindado a esa institución educativa. La maestra Carmen Escobedo Reboredo, directora general del conservatorio, hizo entrega de un recordatorio y un diploma de honor a Carrillo Cavero. Ha escuchado nuestra exposición del periplo que hemos pasado por diversas locales y realmente necesitamos una sede construida arquitectónicamente para el conservatorio, no casas que tratamos de amoldarlo, un banco que es el que nos aloja ahora, que no tiene las condiciones acústicas, y esto tenemos una institución que tiene 108 años, es una institución centenaria, exitosa. Por su parte, Carrillo Cavero hizo votos porque el próximo Parlamento pueda influir en el Poder Ejecutivo para hacer realidad el sueño de local propio del Conservatorio Nacional de Música. Ojalá que el próximo Congreso haga los esfuerzos para que el próximo presidente de la República, a su vez, construya este local que es absolutamente necesario. No podemos tener un país que si no tiene corazón, que si no tiene alma, no puede tener ningún derrotero, ningún futuro. Construyamos ese futuro y ese es el pedido que le hacemos nosotros a través de esta iniciativa legislativa, a través de esta ley. Actualmente, el Conservatorio Nacional de Música cuenta con 600 alumnos que estudian desde los 9 años de edad, previo proceso de admisión. En sus aulas se formó el destacado tenor mundial Juan Diego Flores, entre otros. Por su contribución en la difusión de la gastronomía peruana, el ex embajador en Honduras, Guillermo González Arica, recibió la Medalla de Honor del Congreso de la República en el grado de oficial y un diploma. Fue una ceremonia encabezada por el titular del Poder Legislativo, Luis Iberico.
Tras la imposición de la medalla de honor, el presidente del Congreso, Luis Iberico, destacó el compromiso de la embajada peruana en Honduras a través de su entonces embajador Guillermo González Arica, quien ha expandido los alcances de la cocina peruana más allá de las relaciones diplomáticas en ese país. Tuvo la idea de llevar a jóvenes cocineros, algunos le llaman chefs, para que no solamente desarrollen las labores cotidianas que hacen en todas las representaciones diplomáticas peruanas, sino también para ir más allá de las cuatro paredes de la embajada y viajar por todo el país, mostrando, enseñando, capacitando nuestra riquísima sabiduría culinaria, y es más, fusionando nuestra cocina con la cocina hondureña. Qué mejor manera de hermanarnos entre dos pueblos que a través de lo que comemos, no solamente para mostrar esta experiencia a nivel mundial, sino para nuestra propia Cancillería. Es decir, Willy está dejando una huella, ha construido otro peldaño y ello merece un reconocimiento. Al agradecer la distinción, el ex embajador Guillermo González Arica recordó que el libro publicado hace unos meses recoge el importante trabajo realizado a través del know-how del boom gastronómico peruano y sus beneficios económicos a más de 600 mujeres y hombres hondureños que han trabajado como chef o estudian para hacerlo en 17 de los 18 departamentos del hermano país centroamericano. El país en el que nos tocó trabajar tiene un tremendo potencial gastronómico, como la historia que vivíamos nosotros hace 30 años, antes que viésemos a nuestra propia casa con otros ojos y redescubriéramos lo portentoso de nuestros insumos, la riqueza de nuestra herencia andina a través de la comida, y al hacer esto le diéramos por fin valor y nos pusiéramos a trabajar en su desarrollo. Este camino que nos ha llevado a ocupar los primeros lugares en la gastronomía mundial, Honduras no lo ha hecho aún. Y sin embargo, hay razones para creer que también este país centroamericano tiene bases para dar ese salto como nosotros lo dimos. Y hay en la historia de los dos países similitudes, experiencias e insumos compartidos, como el maíz, y en general una riqueza propia de la grandeza de dos importantes civilizaciones que precedieron a sus pueblos, la Inca y la Maya. Hay que recordar que González Arica recibió el Premio Internacional Gourmet Awards 2015 en la categoría Embajadas, un éxito más que constituye un reconocimiento para la Cancillería peruana y la gastronomía en el Perú y Honduras. A la ceremonia asistieron la excongresista Anel Tausen, esposa del homenajeado, así como el reconocido jurista Jorge Avendaño, familiares y funcionarios diplomáticos, entre otros. Y tras la pausa, distinguen a mujeres empresarias. Volvemos con lo último, aquí en la edición central de Congreso Noticias. Continuamos con más aquí en la edición central de Congreso Noticias. El despacho de la congresista Carmen Omonte junto a la Asociación Peruana de Mujeres Empresarias, ASPEME, dirigida por Juliana Reimer, distinguieron a mujeres y asociaciones emprendedoras que trabajan en diferentes rubros. Sumaron su 11º homenaje a la mujer empresaria, el justo reconocimiento a esa ardua labor en el ámbito social, cooperativista, cultural. Se vio reflejado en las sonrisas al recibir de manos de la legisladora Carmen Omonte la diploma y medalla de honor, a Sonia Rojas Luján, a Margarita Bernard y Margarita Reich, entre otras. El rol de la mujer dentro de la actividad empresarial ha sido muy importante en los últimos años en el mundo, en América Latina, pero en particular en nuestro país, en nuestro Perú. Sus iniciativas empresariales han tomado fuerza principalmente en el segmento de la micro y de la pequeña empresa, donde se demandan intervenciones especializadas. Omonte Durán señaló que es necesario empoderar a la mujer desde todos los ámbitos y sectores, y que pudo comprobar desde el cargo de ministra que los diversos ministerios trabajan con metas similares, pero no ejecutan un trabajo coordinado ni cohesionado. Alrededor del 71% se encuentran viviendo en zonas urbanas,
en tanto que el 20% de ellas se encuentran en situación de pobreza. El 42% de las mujeres emprendedoras se encuentran laborando en el sector comercio. El 28.2% de empresas a nivel nacional se encuentran conducidas por una mujer. Esto es alrededor del 30%, pero vemos todavía la gran brecha que existe entre las empresas que son dirigidas por mujeres a las empresas que son dirigidas por hombres. Por su parte, Juliana Reimer, titular de la Asociación Peruana de Mujeres Empresarias, espera que el legado continúe y que la labor de la mujer empresaria siga siempre, destacando y aportando al país. Nos sentimos muy satisfechas. Son 10 años de evidencia de éxito y sé que con el apoyo de todos ustedes van a ser no 10, sino 11, sino 12, 20, 25 y 30. La que está presente en vida, gracias a Dios, partirá, porque gracias a Dios somos mortales. Pero que ya estamos sembrando en la segunda generación de empresarias, en nuestras hijas, que hoy mi hija está presente como en el primer homenaje, continúen. Además, se distinguieron a diversas asociaciones de mujeres emprendedoras, especialmente del rubro textil, como la Asociación Textil de Alpaca Andina de Morococha, Junín, la Asociación de Textiles Señor de Guayay, de la región Pasco, la Asociación de Textiles Getsemaní de Guayay, Pasco, el Centro de Formación Textil de Carhuacoto, Morococha, en la persona de Luz Sosa Ansieta. Hasta aquí las informaciones en la edición central de Congreso Noticias. Recuerde que puede seguir nuestra programación en el canal 73 y 550 de Movistar y el 56 de Claro y Vez Cable, en señal abierta entre 9 y 10 de la mañana por TV Perú. Hasta pronto.